Bueno, vamos a saludar ya al invitado que nos acompaña esta noche, invitado de la política nacional. Él es Fernando de Páramo, es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y además secretario de comunicación de esta formación política. Don Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bienvenido a La Noche en 24 horas. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, siempre acostumbramos a traer la entrevista al principio como primera pregunta, el asunto de más rabiosa actualidad en relación a la política nacional. Hoy habría que preguntarle por Trump, seguramente. Por cierto, ¿qué opinión tiene Ciudadanos de todo lo que hemos visto en estas últimas horas? Bueno, pues que los populismos, sean de derechas o sean de izquierdas, siempre son malos, ¿no? Yo creo que son muy viejos, también hay que decirlo. Llevan mucho tiempo, lo de Donald Trump no es nuevo. También es verdad que en países de nuestro entorno, países muy cercanos, también se escuchan expresiones como las de Donald Trump. Yo diría que hasta en España también en muchas ocasiones se escuchan. Y yo creo que eso nos plantea básicamente dos modelos en los que vamos a tener que elegir, que es un modelo de proteccionismo, de intervencionismo y de cerrarse hacia adentro, que es el modelo de Donald Trump, y de los populismos, y luego un modelo pues que apuesta por la apertura, que apuesta pues por no intervenir, que apuesta por una economía de mercado, por lo mejor de la globalización en definitiva, y en el que yo me siento muy cómodo y mi partido también, por supuesto. Bueno, le decía la actualidad. Hoy se ha conocido algo en Cataluña al hilo de las manifestaciones del ya ex senador por Esquerra Republicana, Santiago Vidal, en las que afirmaba que la Generalitat tenía los datos fiscales de los contribuyentes catalanes y que los había conseguido de forma ilegal. Eso venía a decir Santiago Vidal. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho hoy que el gobierno catalán prepara sus propias bases de datos fiscales de manera legal, ha dicho él, porque su aspiración es la de tener una agencia tributaria propia y para eso necesitan los datos fiscales. Lógicamente que hasta ahora los que dispone el gobierno catalán son los datos de aquellos impuestos que le son propios. ¿Cuál es la opinión de Ciudadanos sobre todo esto y también sobre lo que hoy ha anunciado Junqueras? Pues es una situación muy grave, las palabras que dijo el señor Vidal, que hay que recordar que es compañero de partido del señor Junqueras, que no es alguien cualquiera, por decirlo de alguna manera, sino casi un portavoz y senador en el Senado representando en este caso a Esquerra Republicana, y que por tanto hay que tener en cuenta sus afirmaciones, que no son opiniones. Y lo que ha dicho es algo tan grave como que se está espiando directamente a los catalanes y que se está obteniendo información y datos de forma ilegal, ¿no? Nosotros hemos pedido una comparecencia inmediata, queremos que vengan a dar explicaciones, tanto el señor Puigdemont como el señor Junqueras, para que los catalanes sepamos si se está jugando con nuestros datos y con nuestra información, si nos están espiando directamente, como apuntaba el compañero de partido del señor Junqueras, y creemos que eso se debe hacer cuanto antes. Como decía, los políticos independentistas, pues parece ser que entre mentira y mentira se les escapa alguna verdad. Y el caso de las palabras del señor Vidal, pues han puesto sin duda en el punto de mira las declaraciones acerca de las bases de datos. Nosotros ya lo habíamos anunciado en el Parlamento, hay que irse un par de años atrás, el propio Albert Rivera desde la tribuna ya lo decía y ya avisaba de eso, de que se estaba creando en su momento un CNI catalán que podía investigar y podía tratarse de tener esas informaciones. También nosotros en nuestro grupo parlamentario ya avisamos de que esa creación de esa agencia, como ellos dicen, catalana, tributaria, también podría encubrir esos datos que se están espiando, que se están consiguiendo de una forma fraudulenta, y nosotros queremos que den explicaciones. Lo primero, que den la cara. Si son tan valientes como para declarar la independencia o intentar repetir un 9N, que sean valientes también de ir al Parlamento y explicarnos si lo que decía el señor Vidal y afirmaba rotundamente el otro día es realmente cierto. Ha anunciado este fin de semana la CUP que va a apoyar los presupuestos de Cataluña, pero de manera parcial, solo prestando los 2 diputados que son necesarios para que los presupuestos salgan adelante con la mayoría de Junts pel Sí. El referéndum que pide a cambio, la CUP exige que sea vinculante y no sea pactado. O sea, la idea de un referéndum acordado que tiene todavía el señor Puigdemont no valdría para este supuesto de la exigencia que le está haciendo la CUP. Desde Ciudadanos, ¿qué posición tienen al respecto de esta novedad que se ha producido? Bueno, a nosotros nos preocupa, y yo creo que hay muchos catalanes que también están preocupados, que el presente y el futuro de Cataluña esté en manos de una asamblea de la CUP. Y eso es lo que ha hecho Convergencia. Convergencia está dejando Cataluña en manos de una asamblea de la CUP y en manos de Esquerra Republicana, del juez Vidal y de sus compañeros de partido. Y eso es muy grave. Y yo creo que hay muchos catalanes que también se preocupan y están preocupados por esta situación en la que, como le digo, pues la gravedad de situar en el voto de un partido anticapitalista, de un partido que ahora mismo está mandando en Cataluña y que sean ellos los que decidan, pues me parece una gravedad importante. Por otro lado, creemos que es un fracaso, sinceramente, volver a repetir un 9N, porque es que eso ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido en Cataluña, es decir, no es nada nuevo.
no están proponiendo una propuesta que sea rompedora y nueva. Ya fracasaron en el intento de un referéndum y de un Brexit ahora en pleno siglo XXI, y creemos que Cataluña lo que necesita son reformas impulsadas, por supuesto, desde Cataluña, y que también tendrán que debatirse muchas en el Congreso de los Diputados. Nosotros lo hemos explicado muchas veces, somos un partido que nació en Cataluña, somos un partido que tiene representantes que son catalanes y que conocen muy bien la realidad de Cataluña, no tanto porque su madre les pariera en Cataluña, sino porque algunos de ellos la han estado defendiendo, como el propio Albert Rivera, y creemos que esa es la solución. En definitiva, solucionar problemas que tienen los catalanes, intentar también desde el Congreso desbloquearlo, pero sumando mayorías, llegando a acuerdos, con el consenso y el diálogo por delante, no rompiendo Cataluña como pretenden algunos y mucho menos dejándolo en manos de la CUP, que todos conocemos qué tipo de partido es y los fines que persigue, ¿no? Vayamos a su partido, señor de Páramo. Se ha conocido ya el resultado de las primarias que se han celebrado el jueves y viernes pasado. La victoria de Rivera ha sido amplia, ha conseguido el 87,3% de los votos, pero es una llamada, una pequeña llamada a la reflexión el hecho de que haya participado tan poca gente, tan pocos militantes del partido. ¿Las bases no se han interesado mucho por el proceso? Bueno, yo creo que lo importante es que los partidos hagan primarias. Creo que eso es importante recordarlo porque hay mucha gente que no lo sabe y hay mucha gente que no sabe que hay otros partidos que no las hacen. ¿Y qué consisten las primarias? Básicamente que los candidatos sean elegidos democráticamente. Y yo creo que los partidos deberíamos dar ejemplo de eso, porque al final el otro día leía unas encuestas y unos datos que apuntaban al descontento que hay, ¿no?, con todos los partidos políticos y cómo mucha gente ha desconectado de la política precisamente por el trabajo que han hecho los partidos políticos durante mucho tiempo, el mal trabajo, mejor dicho. Y yo creo que si los partidos somos más democráticos, si los partidos tomamos nuestras decisiones de forma democrática, pues eso es una ayuda también a que al final los partidos políticos y la política en general gane más credibilidad, porque ha perdido mucha credibilidad y con razón por muchas de las actuaciones de otros que estaban antes, ¿no? Por tanto, nosotros sacaremos pecho siempre de hacer primarias. Creemos que hacer primarias es una forma más democrática de elegir. Es mejor que sean todos los militantes los que deciden, que no el dedo divino de un líder que apunte directamente a uno y al otro. Creemos que es una forma mejor de organizarnos. Respetamos que en otras casas y en otros partidos no se haga de esa manera. Nos gustaría que todos se sumaran a esta forma de participar. Y luego, a partir de ahí, la participación que tengan en cada partido. Nosotros estamos muy orgullosos de que cada militante haya podido decidir el equipo que quiere configurar. Y yo creo que también hay que poner el acento en ese equipo, ¿no? Creemos que en este momento pues es necesario también tener un equipo preparado para gobernar. Esa es una de las obsesiones que tenemos en Ciudadanos y al final ese gobierno en la sombra que estamos creando con personas que están especializadas en cada una de sus áreas, básicamente porque vienen de la sociedad civil. Son personas que no vienen de la política, sino que han trabajado previamente en la sociedad civil. Hay médicos, hay abogados, hay profesores, gente que sabe lo que es trabajar en la calle, digamos, en el día a día, y que no llevan 30 años en política y viviendo del sistema, ¿no? Yo creo que eso también aporta al equipo cosas muy buenas y, lógicamente, enfocando y mirando hacia el futuro y hacia esa posibilidad que contemplamos de entrar en gobiernos y poder no solo pedir cambios como hacemos ahora, sino hacerlos directamente, ¿no? Cosa que ocurriría a partir del año 2019, cuando el ciclo electoral, digamos que se reactiva de nuevo con las elecciones autonómicas, municipales. Eso es lo que se va a aprobar en la Asamblea de la semana que viene. Eso es lo que se va a debatir en la Asamblea, porque esta es otra. Hablaba usted de primarias, pero también es importante que las asambleas, que yo creo que les importa poco, sinceramente, a los ciudadanos eso de las asambleas y los congresos de los partidos, yo creo que importa poco, pero también hay que decir que las asambleas, pues en el caso de la nuestra, pueden decidir todos. Todos tienen voto, todos tienen voz. Lo digo porque en otros partidos no se hace así. Pues al final deciden entre varios y se organizan otra vez 4 años. Nosotros hemos pensado y creemos que es mejor darle voz pues a los dueños del partido, que al final son los militantes los que pagan su cuota y los que pues a veces están en una carpa los fines de semana explicando el proyecto por las calles, los que dejan también tiempo de sus familias, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, por no decir casi todos, sin cobrar un duro, por cierto. Y creemos que es justo que sean ellos los que decidan, ¿no? Y por tanto, aunque insisto en que yo creo que eso de los congresos importa poco fuera en la calle, yo creo que cuando un congreso de un partido es abierto, es transparente y permite que todos digan la suya, pues creo que eso es bueno también y revierte el beneficio de todos, ¿no? Le garantizo que los congresos de los partidos nos dan mucho trabajo a los medios de comunicación. A los periodistas sí, yo creo que interesan más a ustedes que no a la... El eco que tendrán seguramente será opinable, pero desde luego trabajo dan mucho, ¿eh? Sí. Una cuestión más que me ha surgido la curiosidad a lo largo del día, porque han presentado ustedes hoy una nueva sede reformada. Antes se abusaba demasiado de la imagen del líder de Albert Rivera.
tanto que se ha eliminado prácticamente del todo. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, básicamente porque nuestra sede pues la teníamos con fotografías y con una decoración de las campañas. Venimos de un ciclo electoral tan intenso que no hemos tenido ni siquiera tiempo tampoco de acondicionar nuestra sede, y tenía poco sentido que estuviesen todavía fotos del candidato, en ese caso que fue el propio Rivera. No hemos matado a Albert Rivera, sino todo lo contrario, él mismo ha participado en todo el proceso de imagen. Además, hay que decir que él está muy contento también de que haya podido delegar muchas de sus funciones en un equipo. Yo creo que en los liderazgos también es importante liderar. Yo creo que eso nosotros lo tenemos. Hay otros que no lo tienen, también hay que decirlo, que se están peleando y matando políticamente estos días. Nosotros el liderazgo lo tenemos, así lo reconocen las encuestas diciendo que Albert es el líder político mejor valorado, y es una tendencia desde hace más de un año. Pero también hay que saber delegar y hay que saber repartir, hay que saber abrir las puertas al talento. Y yo creo que eso es, con esto acabo, lo que ha faltado también mucho en los partidos políticos, sinceramente, y es que el talento a veces pues no se le ha abierto la puerta y le ha dicho adelante, sino todo lo contrario. A veces cuando alguien destaca, mejor apartarlo a ver si me va a quitar el puesto, ¿no? Nosotros hemos pensado todo lo contrario. Vamos a abrir las puertas, que se sume gente con talento, gente que sabe lo que es trabajar en la vida real y que pueda aportar durante unos años a la política pues lo mejor que ha aprendido en su carrera profesional, ¿no? Y ese ha sido pues el objetivo de este equipo y también de ese cambio de imagen. Hemos hecho como han visto, un cambio de imagen, una imagen más evolucionada, más moderna. También creemos que al final el que no evoluciona, el que se estanca, pues también se queda atrás, ¿no? Y nosotros pues también hemos pensado que era un buen momento, aprovechando el Congreso y esta nueva etapa que se abre ahora, de presentar nuestra imagen y de acondicionar nuestra sede a lo que es hoy en día Ciudadanos, ¿no? Han hecho obras en casa, vamos, en una palabra. Hemos hecho obras, sí, la verdad es que están todo el día ahí con las... Es difícil trabajar a veces con los taladros y con las obras, pero bueno, está quedando muy bien. Si le parece, vamos a abrir la mesa para que nuestros analistas puedan también hacer sus preguntas. Paco. Muy bien, más allá de esa voluntad que expresaba Víctor en la pregunta, que parece que se ha eliminado que Ciudadanos quede reducido a ser o el partido de Albert Rivera, o eliminar incluso el culto al líder que pudiera existir en otro, de alguna manera, yo lo que me interesa es otro tema, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa, que es Cataluña. Precisamente Albert Rivera dijo en una ocasión que había maneras de evitar la celebración de un nuevo OEN. Me gustaría saber cómo. Y en segundo lugar, en el caso de que se volviera a repetir eso que se llamó unas elecciones plebiscitarias, que a mí me parece una contradicción en sus propios términos, ¿se podría barajar la constitución de una candidatura de todos los partidos constitucionalistas para hacer frente a ese reto? Bueno, pues para ir por partes, yo creo que la primera parte nosotros estamos, a veces me dicen, ¿no? Pero ¿está usted preocupado por el hiperliderazgo, ¿no? Es una pregunta que me hacen muchas veces. Y digo, bueno, pues todo lo contrario, tener al líder mejor valorado de España y tener liderazgo hoy en día yo creo que es un valor. Lo digo porque hay algunos que o no tienen líder directamente, para no herir sensibilidades, ya se los imaginan ustedes los partidos de los que hablo, otros que se están peleando todo el día, ¿no? Yo creo que tener liderazgo hoy en día es positivo y nosotros lo tenemos. Y por supuesto sacamos pecho de eso. Eso no quiere decir que no hay un equipo detrás, ¿no? Respecto al 9N, básicamente la diferencia es que yo creo que en esta ocasión pues el gobierno se tiene que mojar, ¿no? Yo creo que no sirve mirar para otro lado, dejar tirados a los funcionarios como pasó en el caso anterior. Muchos de ellos tuvieron que tomar las decisiones sin que tuviesen el respaldo, yo creo en este caso el gobierno de España, y yo creo que en esta ocasión pues no pueden cometer el mismo error. Nosotros ya les avisamos también de que iba a ser un error ese 9N, yo creo que se hizo mal, la gestión se hizo tarde y se improvisó demasiado. Yo creo que en esta ocasión pues sería una buena oportunidad para que el gobierno esté a la altura. Y para que no hubiera urnas o similar urnas en la calle. Básicamente que nos defienda a todos los catalanes, porque es que hay que recordar que usted hablaba de plebiscitarias, se lo apuntaba bien. En unas elecciones plebiscitarias, que yo también estoy en contra del concepto, me parece una tontería, sinceramente. No, una contradicción en sus propios Pero términos. En cualquier caso, esas elecciones plebiscitarias, si entramos en el marco de las plebiscitarias, entiéndanme el titular, Sí. si entramos en ese marco, ellos perdieron las elecciones plebiscitarias, hay que recordarlo. Es que la mayoría de los catalanes le dijeron que no al señor Puigdemont y le dijeron que sí a Cataluña, que sí a España y que sí a Europa. Por lo tanto, perdieron esas elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchísima gente en Cataluña, la mayoría, si me lo permite, que están de acuerdo con continuar siendo catalanes, españoles y europeos, que eso es lo que defiende Ciudadanos y también otros partidos constitucionalistas. Algunos dependen del día. Pero en cualquier caso, creemos que hay muchísima gente en Cataluña que está a favor de eso. Y yo creo que el gobierno no solo tiene que pensar en cómo contentar a los políticos separatistas para que no se enfaden, sino empezar a pensar en todos esos catalanes que nos sentimos españoles y que somos muchos, bueno, tantos que somos mayoría en Cataluña. Pero una candidatura constitucionalista, ¿la verían con buenos ojos? Nosotros creemos que esa no es la solución de una candidatura constitucionalista, sinceramente, porque sería entrar también en la política de bloques y en la política plebiscitaria que algunos apuntan, ¿no? Creo que Ciudadanos tiene un proyecto consolidado en Cataluña, somos los líderes de la oposición con 25 diputados.
Ha costado mucho trabajo llegar ahí, empezamos con 3, después con 9, ahora con 25. Y también, con todo el respeto a mis compañeros de otros partidos en Cataluña constitucionalistas, también hay que ver qué es lo que han hecho mal durante tanto tiempo el Partido Socialista y el Partido Popular en Cataluña. Porque el Partido Popular tiene el peor resultado de su historia en Cataluña en las últimas elecciones y el Partido Socialista de sus peores resultados también, el peor, en este caso con Iceta. Yo creo que esa reflexión también la tienen que hacer, porque en unos casos ha habido muchos complejos por parte del Partido Socialista a la hora de defender la españolidad y la catalanidad. Ha pasado con el Partido Popular, con sus pactos con Convergencia, con los Pujol, también poniéndose de perfil en muchas ocasiones. Y yo creo que hacía falta un partido que sin complejos lo dijera claramente, y eso es lo que nos han premiado en las urnas. Por tanto, yo no creo que la solución pase por hacer otro bloque en contra de otro bloque, porque eso separaría todavía más a la sociedad catalana. Y lo que hay que hacer es unir a la sociedad catalana, integrarla, ¿no? Juan de, tú dirás. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Por insistir, no en el asunto de los bloques, sino cuando he dicho el gobierno se tiene que mojar. Yo me pongo en el escenario de un referéndum cartón piedra, ¿no? Como fue el del 9N. Y en ese escenario, ¿qué postura tiene Ciudadanos? Es decir, porque ahí sí que tiene que haber no un bloque para, quizá no un bloque para presentarse a unas elecciones, sino simplemente una defensa conjunta para la no celebración de una supuesta ilegalidad, porque ahora sí que hay antecedentes en el Tribunal Constitucional y en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que eso que se va a cometer, aunque sea de urnas de mentirijilla, ¿no? Eso que se va a cometer es una ilegalidad, con sentencias judiciales, y puede haber incluso con condenas ya establecidas por inhabilitación de esa parte. Entonces, en ese caso, ¿qué respuesta se hay? Porque solamente hay una respuesta, que es una respuesta conjunta. Una respuesta conjunta, no sé de qué tipo, y nadie da una respuesta a eso. Y luego, una matización pequeña, si me lo permite, cuando habla de que nuestra obsesión es entrar en los, o sea, nuestro objetivo, es entrar en los gobiernos, ¿no? Prepararnos para gobernar. Esa oportunidad puede existir, incluso antes de 2019. Esa oportunidad de, por ejemplo, ser más influyentes en el actual gobierno y que haya un ministro de Justicia de Ciudadanos que llegue a un pacto de Estado por la justicia, o un ministro de Educación de Ciudadanos que haga una reforma de la educación. Esto es algo que quizá podría, no sé si está en el debate ahora mismo o si se va a debatir en la Asamblea. Bueno, nosotros hemos optado por una opción que a veces hay que explicarla muchas veces y todas las veces que haga falta, pero nosotros hemos optado por la opción de ganar experiencia y de ir paso a paso. Otros no. Otros, yo que tengo la suerte de estar entre Madrid y Barcelona por cuestiones obvias de trabajo, pues yo sufro lo peor de la señora Colau y lo peor de la señora Carmena. Es decir, hay algunos que les ha entrado la prisa por entrar en gobiernos y luego lo estamos pagando muchos. Ustedes aquí los madrileños, los catalanes también en Barcelona. Por tanto, nosotros hemos elegido otro modelo que es ir paso a paso, aprender, ser un poquito más humildes, algunos somos jóvenes, ganar experiencia, aprender de los que también han hecho cosas bien, porque hay partidos políticos que han hecho cosas muy bien durante mucho tiempo, y también estar en la oposición, y en la oposición se aprende mucho, y de esa manera se pueden exigir cambios, se pueden llegar a acuerdos, se puede exigir, en este caso el Partido Popular, como está haciendo Ciudadanos, los cambios que creemos que ellos no se han atrevido a hacer con mayoría absoluta, y nosotros los estamos poniendo encima de la mesa de una forma leal, además, y buscando lo mejor para España. Eso se puede hacer, y creemos que eso es un proceso, y estamos en ese proceso, y se lo digo con total humildad. ¿Y que Ciudadanos llegará a gobernar? Por supuesto, no hemos venido aquí para al final estar todo el día exigiendo los cambios a los demás, porque nosotros también queremos hacerlos. Pero creemos que eso tiene un proceso y hay que hacerlo paso a paso. Empezamos en Cataluña siendo un partido en el que estamos en el Parlamento, llevamos un año solo en la política nacional, a veces parece que llevamos mucho más tiempo, pero llevamos un año. Y es bueno que ya nos exijan que entremos en gobiernos, que nos mojemos, que cambiemos nosotros las cosas, es bueno y lo vamos a hacer. Pero yo creo que los que tienen prisa en política le están demostrando que no están haciendo las cosas bien. Y nosotros queremos ir paso a paso. A partir de ahí lo que preguntaba de eso de los bloques, ¿no? Bueno, yo creo que la solución no pasa por hacer bloques, ¿no? Sí es cierto que nos podemos coordinar mejor y seguro que los partidos constitucionalistas encontraremos fórmulas para defender aquello que nos une, porque hay cosas que nos une con el Partido Popular, con el Partido Socialista, que compartimos. Con Podemos cada vez menos, porque Podemos en Cataluña ya se ha declarado abiertamente separatista, la señora Colau y sus candidatos también lo han dicho, o sea que eso también se agradece, que cada uno se posicione, para que más que nada para que los catalanes sepan también pues a quién votar en unas posibles elecciones, ¿no? Pero en cualquier caso, yo no creo que pase por una política de bloques, sino de defender aquello en lo que nos podemos sentir cómodos ambos partidos, los tres partidos en este caso, pero yo creo que son proyectos muy distintos, ¿no? El del Partido Socialista, el del Partido Popular y el de Ciudadanos en el fondo, ¿no?
Brunet, tuya es la palabra. Gracias. Fernando, buenas noches. Vamos a cambiar un poco de tercio, si le parece. Hablemos de España, iba a decir. Bueno, vamos a abrir. Cataluña también es parte de España. Pero iba a decir de lo general, ¿no? Pasar de lo particular a lo general, ¿no? Abrir un poco foco. Creo que porque muchos espectadores querrán saber, ¿no?, ante esta asamblea, el balance que puede hacer Ciudadanos de su propia actividad. Ustedes ayudaron a la investidura de Rajoy. Ustedes quisieron ser constructivos. Primero trataron con el Partido Socialista en un primer momento, cuando creyeron que se podía formar un gobierno alternativo. En aquel momento eran muy críticos con Rajoy. Luego pues optaron por leer de forma, digamos, constructiva y posibilista los resultados electorales y se convirtieron prácticamente en un aliado del hoy presidente del gobierno. Transcurridos unos meses, ¿cómo le va a España, creen ustedes? Se ha salido de aquello que se decía, ¿no?, del tiempo perdido, del marasmo, de un año de espera. ¿Se han enfocado bien las cosas? Lo digo porque seguimos sin presupuestos, por ejemplo. ¿Y ustedes se sienten tenidos en cuenta? O, en fin, lo que se está viendo es que el Partido Popular se apoya en el PSOE y busca otro tipo de muletas, y tal vez ustedes piensen, caramba, con lo que nosotros ayudamos, qué poco caso nos hacen. Y en ese sentido, hay una entrevista reciente sobre la que le pido que aluda en la respuesta, que es entre la vicepresidenta del Gobierno e Inés Arrimadas. No sé si se habló de algo más, por eso decía abrir foco, que de las cuestiones que, en fin, afectan a Cataluña. Si se trataba, pues, de crear un ambiente más propicio a una colaboración más intensa. Bueno, se producirá el miércoles esa reunión. Sí, estaba anunciada. Sí, entre Inés Arrimadas y la vicepresidenta del Gobierno. Básicamente, uno de los objetivos de esa reunión es que la señora Soraya Sáenz de Santamaría no tenga solo la visión del señor Junqueras de lo que pasa en Cataluña, tenga también la visión de los líderes de la oposición, por lo que le decía antes, porque la mayoría de los catalanes queremos seguir siendo españoles. Por tanto, creemos que es importante que también conozca cuáles son las propuestas y las reformas que queremos hacer nosotros. Básicamente porque el señor Puigdemont ya ha renunciado a reformar Cataluña y a trabajar por los catalanes. Dejó vacía la silla de esa conferencia de presidentes. En cambio, se fue a Bruselas a hacer un acto, por cierto, que pagamos todos los catalanes, 127.000 euros que costó el día del señor Puigdemont en Bruselas. Por lo tanto, nosotros sí vamos a hacer ese trabajo. Si Puigdemont no lo quiere hacer, lo hará Ciudadanos, y desde nuestra humilde posición en la oposición vamos a ir a esa reunión con la presidenta. Y respecto a lo que usted decía al principio, mire, nosotros, uno de nuestros objetivos en ese proceso de elecciones tras elecciones y de incertidumbre que ha habido en España durante esos meses fue que España tuviese un gobierno. Y eso lo intentamos desde el primer día con el señor Pedro Sánchez, no fue posible, pero también demostramos que se podía llegar desde hacía mucho tiempo en España, yo creo. No, soy joven todavía, pero creo que hacía mucho tiempo que no se llegaba a un acuerdo de Estado importante, aunque después fracasara esa investidura entre dos partidos distintos. Luego conseguimos hacer lo mismo con el Partido Popular, en este caso, para que también hubiese gobierno. Y creímos que en ese momento muchos españoles preferían que se pusiera en marcha la legislatura y no que los partidos pensaran más en aquello del no es no y en sus propios resultados. Y nosotros pensamos que eso era lo mejor y la verdad es que no nos ha ido mal en todo eso. Y si España ha cambiado, que usted apuntaba, si realmente se notan cambios, bueno, llevamos muy poco tiempo, hay que decirlo, escasos meses con esta legislatura, pero bueno, nosotros ya hemos puesto en marcha algunas de las políticas que sinceramente el Partido Popular con mayoría absoluta no las ha hecho. Por ejemplo, aumentar el permiso de paternidad para los que van a ser padres a partir de este año, poner en marcha una ley de autónomos en España, donde hay tantos y tantos autónomos, donde nadie se había preocupado de poner en marcha una ley pensando en los autónomos. Son pequeñas reformas que preocupan a mucha gente y que ayudan a muchísima gente, y yo creo que la mayoría absoluta le ha sentado muy mal a España durante mucho tiempo, y creo que este nuevo sistema de diálogo y de llegar a acuerdos con los demás pues le está sentando mucho mejor a los españoles. Sí, lógicamente hay muchísimo por hacer. Fernando, es si Ciudadanos, por decirlo más concreto, está donde quería o tiene que tirarle de la chaqueta al PP para que le haga más caso. Es que esto no va de que a nosotros nos hagan caso, esto va de que las reformas salgan adelante. Y nosotros, fíjese, el esfuerzo que hicimos para que el PSOE se sumara. No se lo puede imaginar. Y aquello era difícil entre Rajoy y Pedro Sánchez convencer a uno y al otro. Y ese esfuerzo lo hicimos nosotros. Y a nosotros nos criticaban mucho cuando decíamos que el Partido Socialista tenía que sumarse a las reformas. Ustedes lo recordarán, que están todo el día en la rabiosa actualidad, como nos decían, pero bueno, el Partido Socialista, y ahora en cambio se han dado cuenta que efectivamente que el Partido Socialista es necesario.
Y nosotros llevamos mucho tiempo diciéndole al Partido Socialista que se sume a la mesa de las reformas. Y los presupuestos que usted apuntaba, si no salen adelante, desde luego no será por Ciudadanos. De hecho, nosotros estamos pidiendo que el Partido Socialista por lo menos se los lea, los trabaje y que no los bloquee. Porque hay muchas propuestas en esos presupuestos que las ha firmado con nosotros también. Por tanto, a mí no me preocupa tanto eso de los cuernos en política, como dicen algunos, sino que lo que más me preocupa es que las reformas salgan adelante. Y si no salen con el Partido Popular, saldrán con el Partido Socialista, porque el PP ya no tiene mayoría absoluta. Carmen, tu pregunta ya para terminar. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería, más allá del respeto entre partidos, Sí. y eso que forma parte del argumentario que todos ustedes utilizan en estos casos, quería preguntarle por la situación en el Partido Socialista y por su ex socio, Pedro Sánchez. Si ustedes creen que en estos momentos Pedro Sánchez puede ser la solución para el Partido Socialista y aporta, o si consideran que puede convertirse en un obstáculo incluso para la continuidad de la legislatura, porque es evidente que él sigue con el mantra del no es no, con las consecuencias que de ello se derivarían en lo que afecta pues, a esos acuerdos que ustedes están pidiendo, por ejemplo, al Partido Socialista en el caso de ser él el nuevo líder. Mira, hablar de las crisis de otros partidos, usted lo apuntaba al principio, que no es que sea una respuesta fácil, es que es lo fácil, sinceramente. Cuando hacer leña del árbol caído, algunos lo han hecho, ¿eh? Hay otros partidos que han estado ahí esperando a que les vaya mal a los demás para ver si pueden pescar en río revuelto. No es mi estilo ni es el estilo de Ciudadanos. Pero yo no le pregunto por la crisis, Creo que, sino por la figura de Pedro Sánchez. Pero le argumento, digo que creo que es un error, sinceramente, que un partido constitucionalista tan importante como el Partido Socialista, que lo ha sido muy importante en España, que ha gobernado muchos años, que es fundamental en este momento para las reformas que queremos tirar adelante, pues criminalizarlo, defenestrarlo o maltratarlo, ¿no? Políticamente. Yo por lo menos no voy a entrar en ese juego. A partir de ahí, bueno, pues sí es cierto que tienen pues un problema encima de la mesa de liderazgo y un problema a la hora de escoger quién va a ser la persona que va a liderar durante los próximos años ese partido. En cualquier caso lo elegirán ellos, no seré yo el que lo haga. Y sí es verdad que el señor Pedro Sánchez firmó muchas cosas en ese acuerdo con Ciudadanos, en ese acuerdo que llegamos con el Partido Socialista. A partir de ahí, no sé si la coherencia y la palabra del señor Sánchez o del Partido Socialista será la misma durante toda la legislatura, porque a lo mejor tiene que contradecirse de cosas que ellos firmaron previamente y que dijeron que se iban a comprometer. Eso lo veremos también a lo largo de la legislatura, hasta qué punto el Partido Socialista pues será fiel a aquello que firmó en su día para intentar ser presidente del gobierno. No, pero o es si que cambiará el le tema. pregunto por Pedro Sánchez. ¿Usted cree que todavía puede sumar algo a nuestra situación política o si cree que ahora mismo Yo ya es que se ha convertido en un sinceramente, obstáculo? yo entiendo la pregunta, pero hacer de Pero usted no quiere comentarista contestar. de la situación de Pedro Sánchez, que ahora mismo No, hombre, está su en situación política, no, pero lo que puede, está- las consecuencias puede incluso afectar hasta la continuidad de la legislatura, dependiendo. Si él es el nuevo líder del Partido Socialista, yo creo que la oposición útil que ahora ustedes piden al Partido Socialista y que defiende la gestora puede ponerse muy en entredicho. Yo creo Por eso que- le pregunto, sí. más allá de la crisis Sí, de sí, sí, Pedro pero ya le digo que yo creo que ni los socialistas saben lo que va a pasar con su partido. Yo creo que ni el señor Pedro Sánchez lo sabe, como para que yo les diga lo que tienen que hacer. Yo creo que sería demasiado imprudente. Y en cualquier caso, si finalmente fuera el señor Pedro Sánchez, es lo que le decía antes, hay muchas reformas que están firmadas previamente y que el Partido Socialista pues se comprometió a ellas, ¿no? Bueno, pues ahí... ¿Es con Susana Díaz o con el Partido Socialista? Bueno, nosotros hemos pactado con el Partido Socialista, por supuesto. Lo que pasa que, como usted bien sabe, la candidata y en este Pero caso si la ella, presidenta Susana Díaz. si ella deja la presidencia de la Junta, ¿afectaría un poco a la relación, el status quo de Andalucía con el Partido Socialista? Mire, el objetivo de ese pacto era el mismo objetivo que hemos perseguido en Madrid y en otras partes de España, que era desbloquear una situación. Es que hay que recordar, y yo entiendo que haya críticas a los pactos, pero es que en esta nueva etapa política, si no hay pactos, es que no hay gobiernos en este país. Entonces nosotros lo entendimos así. A algunos ha costado algo más entenderlo, pero creemos que es la única solución que tenemos en democracia, que es llegar a acuerdos. A partir de ahí, lo que haga la señora, le digo lo mismo, lo que haga la señora Susana Díaz con su carrera, lleva mucho tiempo además avisando, ¿no?, de esa posibilidad. Y bueno, pues no sé, cuando tome esa decisión, pues ya veremos qué pasa con ese pacto, pero en cualquier caso, lo que es más importante, muchísimas de las cosas que hemos conseguido en Andalucía, que también hay que decirlo por el trabajo que está haciendo ahí el equipo, porque también en Andalucía llevaba mucho tiempo, por ejemplo, sin bajar los impuestos, y eso ha sido una de las exigencias nuestras, y otras tantas reformas que no creo que sea ahora el momento de explicarlas, pero que creemos que esa política funciona, es una política útil. Cuando uno llega a acuerdos con el otro, pero no le pide nada a cambio, como ha hecho el Partido Socialista con Rajoy, por ejemplo, que le ha dado un cheque en blanco a cambio de una abstención, nosotros creemos que es más útil facilitar gobiernos para que esto se ponga en marcha, pero exigirles unas condiciones y controlarlas y auditarlas, ¿no?
Ese es nuestro trabajo en este momento y lo que esperamos. No sé si Rajoy está muy de acuerdo con eso del cheque blanco. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, como decía, para acabar, yo que ese es nuestro trabajo en este momento y esperemos pues eso, que en estos próximos años no solo lleguemos a acuerdos y obliguemos a cumplir los cambios, sino que los podamos hacer nosotros en primera persona, ¿no? Pues le agradecemos, señor de Páramo, su presencia esta noche, aquí en La Noche en 24 Horas, y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Buenas noches.